amigos, hermanos. Amén. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema sobre la segunda venida de Cristo a la tierra, que tiene que ver con una restauración dada en la tierra. Vamos a compartir cómo se da esta restauración, en dónde se da esta restauración y por quién se da esta restauración. Pero para esto vamos a recordar qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel del Oriente. El pueblo de Israel del Oriente era un pueblo muy querido por nuestro Dios. Era la niña de sus ojos. Nuestro Dios siempre miró al pueblo de Israel del Oriente. A ellos envió profetas, envió enviados, envió a su Hijo muy amado. ¿Pero por qué al pueblo de Israel del Oriente? Porque con ellos había hecho un pacto sempiterno, que no se podía romper. Este pacto era que Dios había grabado en ellos, en sus corazones y en su mente, la ley de Dios, los mandamientos. Y ellos prometieron ser su pueblo. Y así fue. Por eso Dios se manifestó a ellos por generaciones. Pero ellos tenían la salvación heredada. Solamente el pueblo de Israel del Oriente. Pero ¿qué pasaría con toda la tierra que Dios había creado a los hombres? Los había criado para que ellos les sirvan, cumpliendo sus mandamientos. Pero los hombres, cada uno de ellos, buscaron sus caminos y se fueron alejando de la voluntad de Dios. Se fueron alejando, viviendo cada uno su camino, cada quien por su cabo, cada quien por su camino, lejos de la voluntad de Dios. Entonces, Dios miró que la humanidad entera, solamente el pueblo de Israel servía a Dios, pero la humanidad entera estaba sin ley, que son los mandamientos, estaban sin Cristo, estaban sin pacto, eran paganos, hacían una vida lejos del Señor. El Señor decidió que el pueblo de Israel del Oriente se endurezca su corazón y los probó. Vamos a leer en el libro Pero para poder confirmar lo que les estoy diciendo, vamos a leer en el libro de Efesios 2:12. Dice: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así estábamos toda la humanidad entera, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Solamente los que cumplían el mandato divino, que son los mandamientos, era el pueblo de Israel del Oriente. Y los demás países del mundo entero, que Dios también había creado este planeta para que le sirvan, estaban lejos de Dios. Entonces Dios decide que esta salvación, que era por heredad para el pueblo de Israel, decide probar a su pueblo de Israel. Vamos a ver
¿de qué forma Dios los probó? Estando en el desierto, Moisés, ya habiendo sacado al pueblo de Israel del oriente, los había llevado al desierto. Estando en el desierto, él decide ir a recoger los mandamientos. Ustedes recordarán por las películas bíblicas sobre Moisés y los mandamientos. ¿Qué pasó allí? Cuando Moisés sube al monte Sinaí y baja con los mandamientos, ¿con qué se encontró? Se encontró con un pueblo de Israel del oriente adorando un ídolo, un becerro de oro. ¿Pero qué pasó en ese momento? Dios se airó. Moisés también se airó y rompió los mandamientos. Y Dios en ese momento, ¿qué decidió en su ira? Vamos a leer en el libro de Deuteronomio 32, 20-21. Dice: y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Dios en ese momento estaba airado. Les dijo que ellos eran unos hijos infieles, porque Dios es muy celoso. Y como con ellos había hecho pacto de que ellos nunca buscarían otro Dios que no sea el Dios de Israel, los llamó infieles. 21 dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Un ídolo, una estatua no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Son una nación insensata. Desde ese momento, Dios decide, en su ira, buscarse otro pueblo que no sea el pueblo de Israel del oriente. Restaurar un nuevo pueblo de Israel en la tierra. Solamente porque ellos no estaban cumpliendo con el pacto que habían hecho, el contrato que habían hecho con Dios. Pero ¿qué pasó? Pasaron mucho tiempo y aún así Dios se siguió manifestando al pueblo de Israel del oriente, mandando profetas, mandando enviados, y mandó a su Hijo muy amado. El pueblo de Israel esperaban a nuestro Señor Yeshua, a nuestro Señor Jesucristo, como el mundo entero lo conoce con ese nombre. Ellos esperaban que venga el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. ¿Cómo decía la profecía que vendría? Un militar, político, que restauraría un nuevo pueblo de Israel. Ellos esperaban de esa manera al Mesías. Pero cuando se presenta nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, a la tierra, en su primera venida, vino como el hijo de un carpintero, nacido en un pesebre, de la manera más humilde. Ellos esperaban que sea el hijo de un rabino, pero fue todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Esta profecía, que sería un político, que sería un alto militar, que se restauraría un nuevo pueblo de Israel, esa profecía era para estos tiempos. Nuestro Señor Jesucristo se presenta a su pueblo de Israel como el hijo del carpintero, con esa humildad que lo caracterizó. Y ellos no creyeron en él, más bien lo aborrecieron.
Y al final lo mandaron matar a manos de los romanos. Entonces, de esa manera, en ese momento, cuando ellos, el pueblo de Israel, decide mandar matar a nuestro Señor Yeshua, a nuestro Señor Jesucristo, ellos rompen la promesa que Dios había hecho con ellos. Cuando ellos dicen, crucifiquen al Señor Jesucristo y liberen a Barrabás, rompieron con Dios el pacto, rompieron con Dios el trato. Y Dios decidió dejar al pueblo de Israel desierto. Vamos a leer. ¿De qué forma ellos trasgreden o hacen ese traspié y qué pierden al momento de ocurrir esa acción? Vamos a leer en el libro de Romanos 11:11. Dice, de nuevo pregunto, ¿tropezaron y cayeron para no volver a levantarse? Habla del pueblo de Israel del Oriente. De ninguna manera, dice. A consecuencia del traspié o a consecuencia de esa transgresión, el traspié y la transgresión es haber mandado matar a nuestro Señor Yeshua o Jesucristo a manos de los romanos. Dice, a consecuencia de ese traspié, esta salvación, dice, que era para ellos, por herencia, es traída a los gentiles. Es traída esta salvación a los paganos. Está hablando en el libro de Romanos 11:11. Esta consecuencia les costó a ellos su salvación. La salvación que ya la tenían ganada por heredad. Porque nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, solamente vino al pueblo de Israel. No vino para el mundo entero en su primera venida. Pero ellos no pasaron esa prueba. No pasaron esa prueba y lo mandaron matar. Entonces, esta salvación dice que viene a los gentiles, a los paganos. ¿Qué son gentiles? ¿Qué son paganos? Son gente como nosotros, en el mundo entero, que nacen sin la dirección, sin el nacimiento de Dios en su vida. Nosotros somos los gentiles. Nosotros que nos desviamos del camino de Dios y de sus mandamientos. Nosotros que hemos hecho nuestros caminos adulterando, fornicando, haciendo ídolos. Esos son gentiles. Para ellos, en esta segunda venida, es traída esta salvación. Para todos los gentiles de los 4 cantones de la tierra. Por eso dice en Isaías 11:12, vamos a leer, y levantará pendón a las naciones, y se levantará un hombre, se levantará Cristo en esta segunda venida, y juntará a todos los desterrados de Israel, de los 4 cantones o cabos de la tierra. Este llamado en esta segunda venida de Cristo a la tierra es para todos, para todos, para todos, porque todos son gentiles, todos son gentiles. Solamente el pueblo de Israel del Oriente no era gentil, era circunciso, porque ellos de nacimiento, ellos nacían bajo las leyes de Dios. Entonces, vamos a seguir. Pero entonces,
¿Qué pasó con el pueblo de Israel del Oriente? ¿Qué pasó con ellos? Vamos a leer en el libro de San Mateo 23, 37-38. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que bien matas a los profetas. Está hablando del pueblo de Israel del Oriente. Dice: y apedreas a los que Dios te envió. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas, pero no quisisteis? Y por esa razón, dice, se van a quedar ustedes con su templo vacío. Cristo en su segunda venida ya no viene a ellos, porque ellos transgredieron el pacto que Dios había hecho con ellos. Esta salvación ya no viene a ellos en esta segunda venida, sino la oportunidad es para todo, para los 4 cabos de la tierra. Vamos a seguir leyendo. Hechos 28-28 dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. El Señor habla de los gentiles, sigue hablando que hay esta salvación, existe esta salvación para los gentiles, y ellos serán predicados este evangelio de salvación, y ellos oirán. Vamos a seguir leyendo, porque tenemos que saber quiénes son estos gentiles. Ya sabemos que de los 4 cantones de la tierra es la oportunidad en esta segunda venida para salvación. Pero directamente, ¿quiénes son los gentiles? Vamos a ver en el libro de Romanos 9:4, dice: ellos son los gentiles, ellos son los israelitas. Los gentiles también tienen que ser transformados a israelitas. Dice: ellos son los israelitas a quien Dios adoptó. Entre ellos descansa la gloria con las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas de Dios. Estos gentiles, cuando se convierten, escuchan el evangelio de Dios, que son los mandamientos, vienen a ser israelitas, pero ya no del oriente, sino un nuevo pueblo de Israel adoptivo. Un nuevo pueblo de Israel adoptivo, que tiene que tener, ¿qué requisitos este nuevo pueblo de Israel adoptivo? Tiene que tener el don de la ley, los 10 mandamientos. Tiene que tener el culto. Según la Biblia, el culto es el guardar el Shabbat, el día del sábado. Tiene que tener las promesas y la alianza de Dios. La alianza es este nuevo pacto que Dios hace con este nuevo pueblo de Israel, restaurado, adoptivo. Así es. Dios tenía que venir, ese pendón tenía que venir Él mismo a restaurar un nuevo pueblo. No tenía que venir Él a una iglesia ni a un pueblo ya hecho. Él mismo tenía que venir a restaurar con todas estas características un nuevo pueblo de Israel restaurado, adoptivo. ¿Por qué un nuevo pueblo de Israel? Vamos a leer. Dice en Romanos 11:1, dice: porque yo soy israelita, de la simiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Por eso su pueblo se llama israelita, porque él también es israelita, del linaje de David, de Abraham y de la tribu de Benjamín. Entonces, este nombre de israelita lo llevamos por él. Así es. Él vino
restaura un nuevo pueblo de Dios adoptivo y le pone nombre israelita. Vamos a leer de qué forma se da esta restauración. Vamos a leer en el libro de Hebreos 8, dice: porque reprendiéndolos, dice el Señor, he aquí que vienen días que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando que en estos últimos tiempos Él mismo viene y restaura, reconstruye un nuevo pueblo de Israel, haciendo un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel. No está hablando con una iglesia que se llame tal nombre, con otra iglesia que se llame tal nombre. No. Está hablando que Él mismo, en persona, Cristo hecho carne, viene y hace un nuevo pacto con una nueva casa de Israel. Y para aclaración, habla en el 9, dice: y no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando del pueblo de Israel del Oriente. No va a ser igual ese pacto. ¿Por qué? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Mire, qué clarito está hablando. Y yo me desentendí de ellos. Ellos no permanecieron en el pacto al momento de no reconocer a nuestro Señor Yeshua hecho carne. No lo reconocieron, lo ofendieron, lo maltrataron y lo mataron. Ahí ellos no permanecieron en el pacto, y Dios hasta estos días, desde los días de nuestro Señor Jesucristo, hasta estos días se desentendió del pueblo de Israel del Oriente. Eso hay que tenerlo muy claro. Nunca más, después de los días de nuestro Señor Jesucristo, hasta estos tiempos, nunca más Dios envió profetas, envió enviados, ni se manifestó al pueblo de Israel del Oriente. Se desentendió de ellos porque no permanecieron en su pacto. Vamos a seguir leyendo. Hechos 15, 16 y 17 dice: después de esto volveré, está hablando para esta segunda venida, y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Habla nuestro Señor Jesucristo que va a volver. Él vino en una primera venida y habla que va a volver en esta segunda venida. ¿Y qué va a hacer? Va a reparar, dice, va a reconstruir. ¿Qué va a reconstruir? Un nuevo tabernáculo de David. ¿Ustedes sabían cómo era el templo de David? El templo de Salomón. Era majestuoso, era famoso. Todo el mundo supo de ese templo. Era bañado en oro. Donde estaba el arca estaban los mandamientos. Donde estaban los tabernáculos, los vasos sagrados. Todo eso el Señor en esta segunda venida viene y lo va a reconstruir Él mismo. Lo vuelve a levantar. Dice, ¿para qué? Para que el resto de los hombres busquen al Señor. Todos los gentiles, todos de los 4 cantones de la tierra, busquen al Señor en este nuevo pueblo de Israel restaurado, adoptivo. Para que todos, el resto de los hombres, busquen al Señor. Y todos los gentiles, ¿ve? Todos los gentiles, hemos hablado en Isaías 11:12, que son de los 4 cantones de la tierra estos gentiles.
y vengan a este nuevo pueblo de Israel restaurado, adoptivo, que Él mismo lo levanta, sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahí conocerán el nombre de Cristo en la tierra, todos los gentiles. Vamos a seguir leyendo. Amós 9:11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Vuelve a decir lo mismo. Y levantaré sus ruinas y lo edificaré. Pero esta parte es muy importante. Y lo levantaré y lo edificaré. ¿Cómo? Como en el tiempo pasado. Vamos a ver acá. Vamos a recordar cómo era el tiempo pasado. El tiempo pasado, cómo era el pueblo de Israel del oriente. ¿Qué señal tenían ellos? ¿Qué hacían ellos? Para empezar, ellos tenían el don de la ley, tenían los mandamientos. Este nuevo pueblo de Israel del oriente este nuevo pueblo de Israel restaurado, adoptivo, tiene que tener los mandamientos. Igual que el tiempo pasado, el Torah. Tiene que guardar el día del Shabbat, el día del sábado. Se guarda el día del sábado. Tiene que tener hermanas con túnica, con velo. Hermanos con túnica, con cabellera, con barba. Igual que el tiempo pasado. Tiene que tener holocaustos, la ofrenda continua en los días de reposo, que son los sábados, en los días de luna nueva, que son principios de mes, y en las 3 fiestas del año. Todos esos pactos, ritos, leyes, tiene que tener este nuevo pueblo de Israel restaurado, adoptivo, igual que en el tiempo pasado. Así es. Vamos a continuar. Segunda de Crónicas 2:4 dice: he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrarla, para quemar incienso. Está diciendo, ¿qué tiene que tener esta nueva casa restaurada, adoptiva? Quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, que son los holocaustos, en las mañanas y en las tardes, en los días de reposo, en las nuevas lunas, en las festividades, las 3 fiestas del año. Y esto ha de ser perpetuo, ha de ser para siempre en el pueblo de Israel. Entonces, esta nueva casa que Dios levanta tiene que tener incienso aromático. Está hablando la Escritura. Tiene que tener la colocación de los panes, tiene que tener el holocausto, las 3 fiestas al año, el guardar el día del sábado, la ley, y va a ser perpetuo, para siempre. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Crónicas 2:5 dice: y la casa que tengo que edificar, habla nuestro Señor Jesucristo, ha de ser grande. Grande. ¿Saben qué es la palabra grande? Famosa. Todo el mundo vendrá y sabrá de esta nueva casa restaurada. Porque nuestro Dios es grande sobre todos los dioses. Vamos a seguir leyendo. Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La primera casa es en el pueblo de Israel del oriente. Y esta nueva casa restaurada por Cristo mismo en la tierra será mayor que la primera. Hermoso texto.
Vamos a seguir leyendo. Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Con esta nueva casa de Israel también hace un pacto. ¿Pero cuál será ese pacto? Vamos a leer. Dice: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el nuevo pacto que hace con esta nueva casa de Israel. Reconocer al Dios de Israel como el único Dios. Ese es nuestro deber como pueblo. Y Dios nos regala sus mandamientos y nos graba en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ¿en qué lugar sucederá esta restauración en estos últimos tiempos? Vamos a leer Isaías 43:5. Para eso voy a utilizar esta gigantografía que tengo acá atrás, y vamos a poner esta silla por acá y vamos a empezar a descifrar qué significa esto. Para empezar, nosotros sabemos que la Tierra tiene dos hemisferios: el hemisferio oriental, donde nace nuestro Señor Yeshua en su primera venida, y el hemisferio occidental. Está conformada la Tierra por dos hemisferios. Ahora, este hemisferio oriental tiene o abarca 4 continentes. El hemisferio occidental tiene un solo continente, el continente americano. Vamos a ver qué dice la Escritura con respecto geográficamente a lo que le estoy detallando sobre estos hemisferios. Dice Isaías 43:5. Si están viéndome, anoten. Dice: no temas, porque yo estoy contigo, dice. Del oriente traeré tu generación y la recogeré en el occidente. El Señor menciona que del oriente sale al occidente. Un texto. Vamos a seguir con el otro texto. Dice, Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente, vuelve a decir que sale del oriente. ¿Quién es el relámpago? Es nuestro Señor, porque Él es luz que relampaguea, sale del oriente y se mostrará en el occidente. De esa manera será, dice, la venida del Hijo del Hombre. Sale del oriente y se mostrará en el occidente. Ahora, ¿en qué parte del occidente se va a mostrar? Sabemos que tenemos un hemisferio que es sabemos que tenemos un continente que es el continente americano. El continente americano geográficamente está dividido en 3 partes: América del Sur, América del Norte, América Central. Pero la Biblia tiene que decir en qué parte de este continente va a venir o será mostrada la llegada del Hijo del Hombre. Vamos a leer. Ezequiel 20:46 dice: Hijo de hombre, vuelve a hablar del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo mismo en su segunda venida, pero viene como título de Hijo de Hombre. Vamos a leer. Dice: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, hacia América del Sur. Derrama tu palabra,
¿Cuál es la palabra? Primera de Juan 2:7 dice que la palabra son los mandamientos. O sea, que el Hijo del Hombre viene con los mandamientos, derramando su palabra, predicando los mandamientos. Ezequiel 20:46. Vamos a leer ahora en el libro de Daniel 11:29. Dice: al tiempo señalado volveré al sur, a América del Sur, mas no será esta postrera venida como la primera. No va a ser igual. ¿Por qué no va a ser igual? Porque ya no se da en el oriente, se da en el occidente. Así es. Pero ahora, este continente americano tiene América del Sur, pero América del Sur tiene muchos países. Nosotros sabemos que tiene muchos países: Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú. ¿A qué país se va a mostrar el Hijo del Hombre? Cuando hablamos que se muestra, quiere decir que a qué país viene en esta segunda venida el Hijo del Hombre. ¿A qué país? Sudamericano. ¿A qué país sudamericano? ¿A qué país de América del Sur viene el Hijo del Hombre en esta segunda venida? La Biblia tiene que decir. Vamos a leer. Ezequiel 38:12 dice: me apoderaré de sus despojos y reuniré un botín. Extenderé mi mano sobre esas ruinas que se repoblaron, sobre ese pueblo que regresó de las naciones y que vive del pastoreo y del comercio, y que vive en el ombligo de la tierra, en la parte central de la tierra. ¿Ustedes saben cuál es el centro de la tierra? ¿Cuál es la parte central de la tierra? Geográficamente, si entramos al YouTube y decimos, por favor, el ombligo de la tierra, va a salir un nombre. Pero yo voy a entrar a la Biblia y les voy a leer. Vamos a leer en el libro de Isaías 2:2. Dice: esta es una visión aparentemente irreal y que sin embargo se va cumpliendo y se cumplirá. El profeta Isaías vio una visión para el futuro que sin embargo dice se va cumpliendo y se cumplirá. ¿Qué vio el profeta Isaías? Dice: el pequeño cerro que domina la ciudad de David y que soporta el templo de Salomón ha pasado a ser en esta visión el ombligo de la tierra. Vuelve a decir que es el ombligo de la tierra, el ombligo del universo. Nada menos que un Machu Picchu a escala mundial. Así es, queridos amigos, hermanos. Cristo viene en esta segunda venida al occidente, a América del Sur, al Perú, a Machu Picchu, convirtiéndolo al Perú en privilegiado. Esta segunda venida está profetizado para el Perú. El Hijo del Hombre viene relampagueando al Perú, trayendo los mandamientos. Así es, todos lo esperan que venga en las nubes, pero esa señal no les será dada. Esperan que venga Cristo con las nubes en el cielo, pero cielo, ¿saben quién es? Es Cristo, Él es el cielo. ¿Y qué son las nubes? Las nubes que destilan justicia
son los mandamientos. Él viene con las nubes que destilan justicia en esta segunda venida, derramando la palabra, viene a todos los países. Esas nubes que ustedes esperan que vengan son nubes de justicia. Y esas nubes son los mandamientos. Él viene al Perú con los mandamientos, trayendo los mandamientos. Así es su venida del Hijo del Hombre. Pero Él viene con un nombre nuevo. Él viene con un nombre nuevo. Y de ese nombre nuevo va a hablarles el hermano que va a predicar después de mí. Porque Cristo ya está en la tierra, queridos amigos, queridos hermanos, queridas familias que me escuchan. Cristo ya vino, ya restauró este nuevo pueblo de Israel adoptivo. Él no viene por una iglesia, Él no viene por un pueblo, Él viene a restaurar. Él mismo crea un pueblo, porque todo lo que Él hace es perfecto. Él viene y restauró este nuevo pueblo de Israel y ya está acá en el Perú. Vino trayéndonos la ley, vino enseñándonos qué debemos y no debemos hacer. Y viene con un nombre nuevo, y su nombre nuevo es también por señal. Y ese nombre nuevo es Jonás. Así es su nombre nuevo, Jonás. Bueno, hasta aquí he podido compartir con ustedes y les agradezco. Y me despido en el bendito nombre de Cristo ya en la tierra, en su segunda venida, Ezequiel Jonás. Amén. La paz y la gracia del Hijo del Hombre, Ezequiel Jonás, el Rey de Israel, sea en vosotros, amados hermanos, que estamos transmitiendo hoy en vivo y en directo, y también en TikTok, en todas las redes sociales. Estamos transmitiendo este programa de profecías de los últimos tiempos del Mesías Ezequiel Jonás, el Rey de Israel, el Mashad, el Elohim, Dios de Israel. Amados hermanos, hemos visto que la hermana ha dado el tema de la restauración del reino de Israel, cómo Dios restaura el pueblo de Israel aquí en la parte céntrica de la tierra, en la tierra de los incas, en la ciudad del mediodía. Quiere decir, amados hermanos, la profecía es cumplida. Cristo prometió volver. El Mesías, el judío del oriente, el Mashad, Yeshua, prometió volver y lo ha cumplido. Conforme dijo el tema de nuestra hermana de la restauración de Israel, tenía que venir el Todopoderoso en persona para poder restaurar el reinado de Israel de los gentiles. Hoy yo voy a predicarles acerca del nombre nuevo del Mesías, porque la verdad, toda la humanidad, ya sea como religiosos dominicales,
como israelitas también están esperando al Mesías con el nombre de la primera venida, Jesús o Yeshua, el judío. Por eso, amados hermanos, yo les digo esto, porque lo que está pasando hoy aquí, en esta parte occidental de la tierra, ya lo pasó allá en el oriente de la tierra. Dios probó al pueblo de Israel del oriente. Ustedes saben cómo los probó. Como ahora también está probando a toda esta generación. Esto ya lo hizo en el tiempo pasado. ¿Cómo los probó? Quisiera yo especificar esto para que ustedes puedan entender esta segunda venida del Mesías aquí en la tierra. En aquellos días, los judíos del oriente esperaban al Mesías con un nombre que los profetas hablaban. Todos los profetas hablaban que el Mesías venía con un nombre. El profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, lo vamos a leer, amados hermanos, ya que tenemos tiempo para poder predicar estos misterios de Dios. Isaías 7:14 dice: por tanto el mismo Señor os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Toda la generación pasada del oriente, especialmente los judíos, los israelitas del oriente, esperaban al Mesías con el nombre de Emmanuel. Por muchos años ellos se empaparon, se enraizaron su fe, su creencia en el nombre de Emmanuel. Se enfocaron su creencia, su fe en el nombre de Emmanuel. Entonces, cuando llegó el tiempo de la venida del Mesías, del Salvador, al oriente de la tierra, para manifestarse a su pueblo, porque no se manifestó a otro pueblo, sino al pueblo de Israel. ¿Qué pasó en esos instantes? ¿Cómo fue probado los israelitas? Lo vamos a leer en la Escritura. En el libro de San Mateo, capítulo 1, dice el Señor: y parirá un hijo, San Mateo 1:21, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El profeta Isaías había predicado, profetizado a los israelitas que el Mesías venía con el nombre de Emmanuel. Y cuando apareció el Mesías a los judíos, otro nombre apareció para ellos. ¿Quién cambió el nombre del Mesías? Es una pregunta que nos hacemos y lo vamos a responder según las Escrituras. Libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 21. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel. ¿Quién cambió el nombre al Mesías? El ángel. Le puso Jesús. ¿Cómo quedaron los israelitas, los judíos de aquellos días?
se confundieron, porque ellos esperaban al Salvador con el nombre de Emmanuel, y fue algo muy fuerte para ellos recibir al Mesías con el nombre de Jesús. Por eso Dios los probó a ellos. Por eso el pueblo de Israel no le recibieron al Mesías por este nombre que fue puesto por el ángel. Le estoy tratando para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando en estos días. En esta segunda venida del Mesías, están esperando todas las gentes que el Mesías venga con el nombre de la primera venida, Jesús. Todos, religiosos dominicales, tantos pueblos, teólogos, están esperando la segunda venida de Cristo, pero con el nombre de Jesús. Las Escrituras, el Señor lo ha guardado, esos misterios ocultos desde los tiempos antiguos, conforme dice en el libro de Romanos, lo vamos a leer. Son misterios ocultos que el Señor tiene para poder ser manifestados en estos tiempos, amados hermanos. Libro de Romanos capítulo 16, versículo 25, 26. El Señor dice: misterios eternos que ahora es manifestado por las santas escrituras de los profetas, obedeciendo a la fe. Hay un misterio oculto para estos tiempos. Para estos tiempos, amados hermanos, el Mesías ya no viene con el nombre de Jesús, sino viene con un nombre nuevo. Algunas personas preguntarán diciendo: ¿la Escritura hablará de un nombre nuevo? Los profetas, los discípulos, los apóstoles hablarán en las Escrituras de un nombre nuevo. Para eso nosotros, los israelitas, estamos testificando de este misterio oculto. ¿Por qué? En el libro de San Juan 14, 22, el Señor dice que esto es manifestado tan solo a los israelitas. Hechos 10, 36 dice: esta palabra o este misterio es enviada a los hijos de Israel, o sea, a los israelitas. Ellos tenían que predicar el nombre nuevo de Cristo en esta segunda venida. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 26, dice el Señor: este es el misterio que ha estado oculto desde los principios y desde las edades, para ser revelado, dice, a sus santos. Hay un misterio que los profetas han hablado y lo han guardado para manifestarlo en este tiempo. ¿Cuál será este misterio? ¿Y a quién le corresponde este misterio? ¿A quién corresponde el misterio de esta dispensación de las Escrituras? Lo vamos a leer. Libro de los Efesios capítulo 3, versículo 4. Entendiendo inteligentemente el misterio de Cristo. Dice las Escrituras, Efesios 3:5 también, que este misterio
le corresponde a Cristo. Cristo, el Mesías, está encerrando un misterio grande en esta generación. ¿Cuál es? ¿Cuál es este misterio? Lo vamos a leer según las Escrituras. Nosotros hoy, los israelitas, estamos predicando este misterio oculto para todas las gentes. Vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 18. Dice el Señor: y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es oculto o que es un misterio? Este misterio que le pertenece a Cristo, este misterio se está refiriendo directamente al nombre de Dios. Este misterio del nombre bendito del Señor, el Todopoderoso, ha descendido a la tierra y lo ha revelado a un solo pueblo, nada más. No a dos ni a tres, sino tan solo a un solo pueblo. Que dice Isaías 52:6, a un pueblo. Por eso el Señor dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa yo estaré presente. El Todopoderoso desciende a la tierra con su bendito nombre. Un nombre que ha sido oculto, un nombre misterioso desde el principio. El Señor ha guardado este nombre, no ha sido manifestado a nadie en las generaciones pasadas, conforme estamos leyendo Efesios 3:5. De edades, desde el principio, el Señor lo ha guardado para estos días, para manifestarlo a su pueblo Israel. Y los israelitas tenían que hablar, predicar este nombre, y lo estamos haciendo. Ahora, amados hermanos, este bendito nombre tiene poder, tiene potestad sobre todas las plagas, tiene potestad de perdonar pecados. Ese bendito nombre viene para poder juzgar a toda la humanidad. Juan el teólogo, en aquellos días cuando estaba en la isla de Patmos, el Señor le revela esto. Lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 8 y 9. Hay un nombre guardado que hoy es manifestado y lo vamos a decir. Dice: y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con grande calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad. Hay un nombre que la humanidad no lo va a recibir. Hay un nombre guardado, el nombre de Dios, que la humanidad lo va a aborrecer. No se van a arrepentir, no van a creer, no van a tener fe en este nombre. Por eso la Escritura dice: van a blasfemar el nombre de Dios, van a contradecir el nombre de Dios. Este nombre dice tiene potestad.
Estamos leyendo Apocalipsis 16, 8 y 9. Este nombre tiene potestad. Ahora esa potestad que tiene el nombre del Señor, ¿a quién se referirá? ¿A quién señalará? Vamos a leer el libro de San Mateo. Dice potestad. Este nombre tiene potestad. Libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Este nombre bendito tiene poder, potestad, y se lo da a alguien. Alguien tenía que venir con el nombre de Dios, porque la Escritura dice en Éxodo 23, 21, guárdate delante de Él, porque en Él está mi nombre. Guárdate delante de Él, porque en Él está mi nombre, oh Israel. Ahí está el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, este misterio oculto lo estamos dando a conocer. En aquellos días, Juan el teólogo, lleno del Espíritu Santo, comenzó a profetizar de un nombre nuevo. De repente algunos hermanos religiosos dominicales o israelitas también, de repente lo han encontrado en la Escritura acerca del nombre nuevo. Y hoy lo vamos a leer. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. 3:12 de Apocalipsis dice: al que venciere, yo le haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Esta Jerusalén que desciende del cielo y que ya está aquí en la tierra, la Escritura dice que viene con un nombre nuevo. Amados hermanos, aquí Juan profetiza, capítulo 2, versículo 17. Así profetiza Juan, el teólogo: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. Bendito sea el Señor. Esta piedrecita viene con un nombre nuevo. Esta piedrecita que habla Juan el teólogo desciende del cielo. Esta nueva Jerusalén. La pregunta es, preguntamos a las Escrituras, Juan cuando habla de la piedra que tiene un nombre nuevo, ¿a quién se referirá? ¿Qué es esta piedra que viene con un nombre nuevo? Las Escrituras tienen que decirnos. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual, la cual es Cristo. La piedra es Cristo. Y en Efesios 2:20 también
lo van a encontrar. Cuando Juan habla de la piedra, está hablando de Cristo. Y la Escritura dice que Cristo viene con un nombre nuevo. Quiere decir que el Señor ha guardado este bendito nombre para estos últimos tiempos, para ser manifestado a toda la humanidad, para que todos se congreguen en este bendito nombre. Por eso la Escritura dice en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 47, dice el Señor, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Que todos los israelitas tienen que predicar el Evangelio en su nombre, en su bendito nombre nuevo, en la cual está el Mesías aquí en la tierra. ¿Ven? Entonces, amados hermanos, si nosotros comenzamos a escudriñar las Escrituras, ¿quién pone este nombre nuevo al Mesías en estos tiempos, en esta segunda venida? Porque ya es cumplido. El Mesías está aquí en la tierra y está con un nombre nuevo, pero ¿quién lo pone? ¿De dónde viene esta autorización de un nombre nuevo? Vamos a leer. Apunten, amados hermanos, porque de repente no lo tienen anotado y lo vamos a leer en las Escrituras. Libro del profeta Isaías, capítulo 62, versículo 2. El Señor dice: entonces verán las gentes tu justicia. ¿Qué es la justicia? Según las Escrituras, el mandamiento. Toda la gente van a ver los mandamientos. Y ha sido predicado los mandamientos en todos los pueblos por los israelitas. Luego dice: y todos los reyes tu gloria. Todos los reyes del mundo, tarde o temprano, van a ver la gloria del Señor. La gloria es la presencia. La gloria es la personalidad. La gloria es el rostro divino de Dios, o del Mesías, o del Hijo del Hombre. Luego dice: y te será puesto, lean, amados hermanos, y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará. Isaías lo profetizó hace miles de años, y Juan lo corrobora, y ahora nosotros, los israelitas de estos tiempos, en la cual damos testimonio, los que le recibimos en el año 2000 al Hijo del Hombre, aquí en la tierra peruana, cuando el Hijo del Hombre se levanta, nosotros lo recibimos. Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Y todos los que le recibieron, el Señor le dio potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los que creyeron en su nombre. Todos los israelitas que creyeron en el año 2000, cuando el Hijo del Hombre comenzó a hablar de un tema llamado el nombre de Dios, y todos que creyeron en este tema, creyeron en el Hijo del Hombre, creyeron en el nombre bendito, Dios, el Señor, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, porque creyeron en este nombre nuevo. Todavía no hemos declarado este nombre nuevo. Este nombre nuevo que ha sido manifestado en estos días
y profetizado en las Escrituras por los profetas, sale o recalca las Escrituras como dos señales que existen aquí en este libro. Éxodo 4:8, la señal postrera, y esta señal que ahora en estos días estamos predicando. Amados hermanos, en aquellos días, cuando el Señor estaba en el oriente de la tierra con sus discípulos, le comenzaron a decir, le comenzaron a predicar o a hablar. Los discípulos preocupados acerca de la segunda venida y de las señales que el Señor tenía que dejar. Por eso dice en el libro de San Mateo 24, 3 y 4, el Señor dice: y sentándose a él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos le piden al Señor una señal, la señal de su venida, porque ellos estaban preocupados también para poder recibirlo, diferenciar. ¿Cuándo será, Señor? Dan una señal para poder conocerte. Mas el Señor le dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así le respondió el Señor, que muchos Cristos se iban a levantar con el nombre de la primera venida, con el nombre de Jesús, y eso se ha cumplido, porque muchas religiones se han levantado de los cuatro cabos de la tierra con el nombre de Jesús. Pero el Señor dice que iba a haber una señal de su venida, una señal que Él iba a dejar, y con esta señal nosotros íbamos a reconocerle cuando Él viniere. El Señor lo testifica aquí en el libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 29 y 30 vamos a leer. Y juntándose la gente a él, comenzó a decir: esta generación mala es, señal busca, mas señal no será dada, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. Amados hermanos, nuestro Señor comparó su segunda venida con el profeta Jonás. Jonás el profeta fue señal a la generación de los ninivitas, y ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Esta señal de Jonás que hubo allá en aquellos días, esta señal lo trae el Hijo del Hombre. Por eso dice en el versículo 30: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, así será el Hijo del Hombre para esta generación. La señal del Hijo del Hombre, Jonás, lo trae el Señor. Esta señal bendita, hay un nombre apercibido, preparado y guardado para estos días. Es Ezequiel Jonás. Jonás, como dicen las Escrituras, así como Jonás
estaba en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Esta profecía es cumplida. El Hijo del Hombre tenía que manifestarse en la parte céntrica de la tierra, aquí en la tierra peruana, en el Machu Picchu. Es cumplido esta profecía. El Señor lo profetizó allá en el oriente, en su segunda venida, para estos días. Por eso decía, así como Jonás estaba en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Ahí está hablando todo ya, de su segunda venida. El Hijo del Hombre viene con la señal de Jonás. El nombre de Jonás ha sido y es en estos tiempos el misterio oculto que han ocultado todos los profetas y han profetizado para estos tiempos. El nombre de Dios. Todas las escrituras, todas las profecías es cumplido en este nombre. Con este nombre hay perdón de pecados. Por eso dice en Hechos 10. Vamos a leer escritura. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 43. Dice el Señor: a este dan testimonio todos los profetas. Luego dice, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Todos los profetas han hablado de Jonás. Todos los profetas. Y todo aquel que en Él creyere y creyere en su nombre, recibirá perdón de pecado. Esto es lo que dice la Escritura. Este nombre bendito, Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice el Señor: y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. El Señor, el Todopoderoso, dice: no hay otro nombre debajo del cielo en este tiempo, en esta generación. No hay otro nombre sino el nombre de Jonás, el profeta. Jonás de los ejércitos es su nombre. En él hay salvación. ¿Quiénes creerán? No es de todos esta fe. La fe en su nombre, conforme dice en Hechos 3:16, dice la Escritura, y en la fe de su nombre. No todos van a creer, no todos van a tener esta fe, no todos van a recibir al Hijo del Hombre. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Hemos estado hablando del nombre del Señor. Ezequiel, Jonás es el nombre nuevo del Mesías de Israel en este tiempo, en esta segunda venida. Por eso que nosotros estamos predicando, los hermanos israelitas, en los pueblos, en las plazas de armas y en las naciones. El Señor, el Mesías de Israel, Jonás de los ejércitos, ya está aquí en la tierra, predicando sus mandamientos, proclamando juicio a la tierra, y Él está aquí en la tierra peruana. Aquí en el Perú se cumple todas las profecías. Aquí en el Perú es el trono del Altísimo, del Hijo del Hombre, Ezequiel, Jonás. Bien, amados hermanos, hemos predicado este misterio oculto del nombre del Señor, el nombre nuevo de Cristo, Ezequiel, Jonás. Bendito sea el Señor. A todos los que le reciben, bendiciones.
a todos que creen en este bendito nombre puedan recibirlo en su corazón, en su mente, y siempre estaremos predicando estos misterios del Señor. Bien, amados hermanos, nos despedimos todos ustedes de esta transmisión que hemos hecho los hermanos de la fe en el nombre del Señor Ezequiel Jonás. Me despido de ustedes, hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás sea en vosotros, hermanos y hermanas. Amén.